El Instituto Mexicano de Flebología presenta Hablando de Flebología, un podcast creado para ti que estás en el mundo de la medicina. Historias, entrevistas, análisis, debates y reflexiones sobre flebología. Todos los miércoles por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Hola amigos, soy el doctor Fernando Vega Rasgado, quien les da la bienvenida a un nuevo podcast del Instituto Mexicano de Flebología. Ya saben que en estos ejercicios tratamos temas muy interesantes de flebología. El día de hoy vamos a continuar esta interesante entrevista con mi amigo el doctor Álvaro Orrego, en el cual estamos hablando sobre la úlcera venosa y los tratamientos actuales. En el podcast anterior hablamos de la fisiopatología y los pilares básicos del tratamiento, y ahora nos vamos a enfocar específicamente sobre el tratamiento. Así que Álvaro, bienvenido nuevamente y gracias por tu participación en estos podcasts. Pero encantado, Fernando, me gusta mucho compartir contigo, que eres un tan buen amigo, y además con México lindo, México querido, así que yo soy muy feliz estando en contacto con todos ustedes. Tengo recuerdos tan lindos de su bello país. Bueno, hablando del tratamiento, el tratamiento de las úlceras venosas viene desde mucho tiempo atrás, y desde épocas prehistóricas, donde en cuevas se han observado vendajes de pacientes que tenían úlceras o que pacientes que tenían linfedema, etcétera, y que están graficados en las paredes de esto. Entonces, ya es un problema antiguo. ¿Y qué ocurrió con el tiempo en el tratamiento? Inicialmente el tema era con compresión. El tratamiento partió con compresión. El tratamiento más racional, porque había algunos romanos que quemaban las úlceras con un fierro incandescente y quemaban los paquetes varicosos visibles. Entonces, era el tratamiento que en realidad era bastante resistivo porque era muy doloroso, según lo que cuenta la historia. Y después fue pasando el tiempo y la gente empezó a hacer los estudios anatómicos y se dieron cuenta que existían estas venas perforantes que, aunque ustedes no me crean, eran discutidas hasta hace 20, 25 años atrás. La gente decía, no, si eso no existe, eso son mentiras, no, si todo viene de la vena safena. Bueno, ya finalmente los estudios anatómicos y una serie de procedimientos que empezaron a hacerse a lo largo del tiempo se demostraron que efectivamente existían las venas perforantes. ¿Qué se hacía inicialmente? Inicialmente se hacía una operación en la cual se hacía una resección cutáneo aponeurótica. Se resecaba la aponeurosis, o sea, la piel en completo hasta la aponeurosis. Y se dejaba expuesto el músculo y ahí uno podía ver las venas perforantes cómo iban hacia el tabique tibial y uno las ligaba y luego de eso entonces esperaba uno que apareciera tejido de granulación y luego las injertaba. Eso producía dos problemas. Yo les cuento esto para que vayamos ejercitando el entendimiento fisiopatológico de la situación. ¿Qué problemas tenía eso? El principal problema era que nosotros estábamos arrancando la aponeurosis. Y la aponeurosis es un componente fundamental para el buen funcionamiento de la bomba muscular de la pantorrilla. Si no está la aponeurosis, el músculo no tiene que apoyarse cuando se deforma con la contracción para poder ejercer una contrapresión hacia el sistema venoso profundo. En el fondo, si yo retiro la aponeurosis y hernio este sistema, es como tratar de empujar a alguien sin apoyo, versus hacer lo mismo, pero apoyado las espaldas de uno en una muralla.
Evidentemente la fuerza que yo puedo ejercer, si estoy apoyado en una muralla rígida, es mucho mayor que si no lo estoy. Entonces, eso es lo primero. Segundo, que eran unas operaciones bastante cruentas. ¿Ah? Yo me voy a ir al infierno porque tuve que hacer, pero me obligaron, ¿no? A hacer cientos de esas operaciones. Y es verdad, era muy frecuente tener que hacerla, pero no eran cirugías tan sencillas. Nosotros las hacíamos mucho, por eso no tenía problema. Estábamos acostumbrados. Por otro lado, la visualización absoluta de las perforantes era imposible porque eran muchas. Y si no, habría que abrir. O sea, piense que en la extremidad inferior era una cantidad enorme de perforantes, entonces limitarse solo a las venas que están en el tercio distal y medio de la pantorrilla no era suficiente. Y lo otro es que ustedes tienen que imaginarse que ese tipo de pacientes, pero yo lo viví, tenían que estar, después de este asunto de la resección cutánea aponeurótica, había que esperar a dejarlo hospitalizado, esperar que desarrollara tejido de granulación e injertarlo. Y resulta que en la práctica, como era una pierna que tenía edema crónico, etcétera, etcétera, los injertos no prendían tan fácil. Entonces eran varias veces a pabellón y unas estadías larguísimas en que ya el paciente estuviera bien. El otro problema es que ustedes saben que los injertos en zonas de roce pueden hacer malignidad. Y lo otro también que era importante destacar, que el paciente tenía que cuidar mucho ese tejido porque es un tejido frágil. Entonces, bueno, ya pasó ese tiempo y aparecieron algunas variaciones. Ahora, lamentablemente, acá hasta a donde vivo yo, en Chile, todavía hay doctores que hacen eso, ¿eh? Esas resecciones aponeuróticas. Bueno, después apareció otro aparato muy interesante que venía derivado de uno antiguo, que era el escoplo de Albanesa, si no me equivoco. Y después vino entonces una especie de laringoscopio parecido, que era el de Hauer. Y que era bastante interesante porque uno hacía una incisión, metía este aparato, hasta la aponeurosis, metía este aparato, lo levantaba, tenía una fibra óptica, uno podía ver ¿te acuerdas, Fernando? Las perforantes, y uno las clipaba, las cortaba. Así es, sí, era una cosa, como la endoscopía de la vena, sí. Claro, después de eso, se le ocurrió, o sea, apareció otra opción que era la CEPS, que la inventó el doctor Peter Glowicki de la Clínica de Mayo, en el cual, utilizando material de laparoscopía, uno generaba un espacio subfacial entre la fascia y el músculo, identificaba las perforantes y las clipaba y las ligaba. Muy lindo proceso, pero ¿sabes qué? No era fácil de reproducir porque había un tema en la calibración del agujero de la aponeurosis. Muchas personas calibraban en piel, entonces hacían enfisema. Y la gracia era que había que calibrar en aponeurosis. Tal vez me estoy entusiasmando demasiado. No, está bien, pero además yo recuerdo, el tema era muy destructivo. Tener que meter LED y hacer y clip. Y bueno, pero en esa época pues era lo novedoso, ¿verdad? Y también había unas pinzas que se metían con una transiluminación interna y bueno, cantidad de cosas. Bueno, ¿qué pasó después? Cerca del año 2000, entre el 2004 y el 2006, con un grupo, dos cirujanos, uno argentino y yo, empezamos como estábamos trabajando mucho con láser endovascular, empezamos a hacer láser a las venas perforantes tibiales posteriores solo con anestesia local. Entonces, hicimos este trabajo y tuvimos hartos casos, y como los latinos, ahí escuchen bien muchachos, los latinos hablamos mucho y publicamos poco, un alemán agarró la idea y la publicó. Y nosotros quedamos con solo la idea. Bueno, pero lo bueno es que nosotros pudimos tener una muy buena experiencia. ¿Y qué es lo que aprendimos? Porque el alemán metía la fibra óptica, fíjate, Fernando, en forma perpendicular. Entonces iba debajo, una punción debajo de la aponeurosis, otra en la aponeurosis y otra sobre.
Pues nosotros empezamos a cateterizar la tributaria de la perforante hasta la perforante y cerrábamos completo el circuito. Y eso fue súper bueno. Posteriormente, ¿cómo se llama? Empezamos a hacerlo, yo lo hice con catéter de radiofrecuencia también, y también funcionaba. Bueno, cerramos la perforante. ¿Terminó ahí el asunto? No, señor. Porque uno tiene que tratar el resto de las venitas que están funcionando mal. Entonces, hay que hacer, cada vez me gusta más la escleroterapia para eso. Si el procedimiento es bueno nomás, y se acabó. Entonces, o usted las puede sacarlas con microabulsiones, o sea, sacarlas haciendo una pequeña punción y arrancando la venita, ¿de acuerdo? Pero el ojo humano no es tan potente como un transductor. Por lo tanto, si usted lo ve bajo visión ecográfica, va a avanzar, el resultado va a ser mucho mejor porque va a poder ver mucho más. Y ahora les voy a contar una cosa única que es en la cual yo estoy trabajando, que es que cuando se produce enfermedad venosa, o sea, úlceras venosas, uno si mira la dermis y la subdermis, uno ve que la enfermedad llega ahí. Entonces hay gran cantidad de plexos reticulares, tanto dérmicos como subdérmicos, que están comprometidos, que están dilatados y con reflujo, secundario a la incompetencia que tienen las venas perforantes y sus tributarias. Si uno no trata eso, el proceso se alarga mucho la recuperación. Ayer terminé de tratar a una paciente, por ejemplo, que tenía una úlcera recalcitrante, eczema de toda la pierna, se le cerraron todas las perforantes, todas las afenas refluyentes, todos los reflujos longitudinales y transversos. Pero cuando uno apoyaba el transductor de alta frecuencia y veía la dermis y la subdermis, estaba repleta de verdaderas angiodisplasias. Y la paciente seguía con eczema, edema. No me va a creer que ayer la terminamos. No fue fácil porque hubo que tratar los plexos reticulares completos desde la rodilla hasta el pie. Y fíjate que ya estamos empezando a percatarnos que ese es una de las nuevas líneas de trabajo en las cuales tenemos que enfocarnos. Así que eso es una de las cosas que quería comentarles. Bueno, con respecto a la pregunta típica, tengo un paciente con una úlcera venosa, ¿lo opero antes o la cierro o qué hago? Porque hay muchos criterios distintos. Mira, en general yo creo que ya es como casi el consenso es que uno no necesita cerrar la úlcera totalmente para tratar la causa subyacente, pero sí tiene que conseguir una herida que esté limpia, que no haya infección, que no tenga tanto fenómeno inflamatorio. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos cuando nos llega una úlcera venosa, en el fondo la compensamos, la dejamos en el mejor estado posible, hacemos un ecodoppler color y ahí tratamos las perforantes y los ejes longitudinales, si es que están los reflujos longitudinales, si están presentes, y eso es todo. Y seguimos con nuestros vendajes multicapas de corto estiramiento, con ese esquema de tratamiento, el tiempo de curaciones de vendaje se reduce sustancialmente y por lo tanto los gastos para el paciente o para el sistema también. Querido Álvaro, pues qué interesante todo esto que nos estás platicando. Nosotros aquí en México las condiciones pues, son muy similares a tu país y también tenemos el problema de que nuestros pacientes para hacerles tratamiento quirúrgico de láser o de frecuencia ciertamente no está al alcance de la población. Por lo tanto, la mayoría de nuestros médicos iniciamos con vendaje compresivo tricapa, con la venda de cumarina, inelástico, como has mencionado. Y en cuanto es posible que el paciente tiene un poco de recurso, hacemos escleroterapia o aquí estamos haciendo un poquito más cirugía abierta. De hecho, ya estamos por publicar un nuevo artículo de una nueva estrategia que llamamos crosectomía distal, que ya te platicaré. Y por otro lado, también hemos encontrado algo muy interesante con los gastrocnemios. Pacientes que tienen de estas úlceras y nosotros hacemos una sección de los
gastrocnemios internos, del tendón interno, estas úlceras cierran rápidamente. El punto es que todo esto que acabas de platicar, junto con la fisiopatología y junto con los hallazgos modernos de función de la pierna en general, cómo es la marcha, el ángulo de movilidad del tobillo, ahora el profesor Ull nos mostró toda la importancia que también ya tiene el muslo y toda la masa muscular, todo cómo funciona, pues estamos todavía en proceso de entender mejor la úlcera venosa, las perforantes, los reflujos grandes, las uniones intersafenianas, si la presión profunda está transmitida por la perforante o al revés, la presión superficial se va al profundo. Y ahora nos dice el doctor Bibi Lee, ¿no? El linfático tiene un papel vital en la úlcera venosa y está demostrado, en fin. Yo creo que es un tema apasionante, pero todavía nos cuelga un poquito para acabarlo de entender, querido Álvaro. ¿Tú qué opinas? Por supuesto, pero yo creo que ya hay bastante evidencia que puede dar lineamientos de trabajo. Evidentemente hay cosas que ya son claras y uno lo ve los que somos clínicos, porque hay que contarle a los muchachos que hay mucha gente que hace grandes papers pero están en el laboratorio. Entonces, los que tenemos hacemos las dos cosas, que estamos en el laboratorio, pero también vemos muchos pacientes, tenemos el feedback si se mejoran o no los pacientes, que finalmente es lo que a uno le importa. ¿Se cierra la úlcera? Sí, se cierra la úlcera. ¿Se le pasó el eczema? Sí, se le pasó el eczema. ¿No le duele? No, no le duele. ¿Recidivó? No, ya listo. Eso es lo importante y nosotros tenemos que tabularlo. Ahora, que eso es lo que importa. Segundo, cosa muy importante con respecto a esto. Fíjate que yo soy un convencido de que uno, si maneja muy bien una estrategia, no tiene que desesperarse por no tener otra. Si no es factible hacerle a muchos pacientes láser, que igual es costoso, escleroterapia bien hecha es muy buena. Si uno maneja bien los conceptos de lo que es la escleroterapia, la espuma seca, va a tener muy buenos resultados en la perforante, porque utilizando espuma seca, la probabilidad de que la espuma se vaya a las tibiales es muy baja. Por otro lado, si uno tiene una buena estrategia y uno se toma el tiempo para inyectar de a poquitito la sustancia, el esclerosante, nosotros sabemos por los trabajos de Kurosh que Parsi, presidente de la UIP, que las proteínas plasmáticas inactivan al polidocanol. Entonces, si uno es cuidadoso y inyecta de a poquitito, cuando llegue la espuma a las tibiales posteriores ya va a estar inactiva. Por lo tanto, puede ser una tremenda ayuda. O sea, sin duda que va a ser una ayuda, ¿me entiendes? Y bastante duradera si uno sabe utilizar la concentración y la naturaleza de la espuma que uno está usando. Y así también puede haber otras cosas quirúrgicas. Lo que nosotros acá estamos en debe es a lo que tú hablas, y yo estoy muy de acuerdo, que es con respecto al componente funcional mecánico, porque evidentemente es muy difícil tratar a una paciente que tenga una úlcera venosa con una anquilosis del tobillo y que tiene una restricción tremenda de la movilidad de su tobillo. Por lo tanto, el acortamiento del gemelo, del gastrocnemio, es muy poco. Segundo, que la musculatura. Hay que pensar que los pacientes a temprana edad, ustedes saben que una mujer a los 40 años ha perdido cerca del 70% de la masa muscular de gastrocnemia. Entonces, eso o sí va a repercutir en el retorno venoso. Es como si imagínense, como si el corazón perdiera 70% su funcionalidad. ¿Qué le va a pasar? Obvio que, por eso conforme pasa el tiempo vamos teniendo todos problemas de retorno venoso. Así que eso, ahora yo creo, respondiéndote súper concreto, que falta, sí, pero tenemos ya muchos elementos como para hacer las cosas bien guiados, bien orientados y no hacer cada uno disparar como tiro loco McGraw, cada uno a cada tratamiento, sino yo creo que ya tenemos líneas de trabajo que podemos seguir.
Claro que sí, Álvaro. Pues mira, que ha sido interesante esta plática contigo. Ya estaremos platicando de nuestros más avances, más temas, pero pues que el día de hoy quiero agradecerte infinitamente y de todo corazón el apoyo que nos estás dando en este podcast para nuestros amigos de la flebología mexicana y de habla hispana en general, porque estos son unos podcasts en español para difundir todo lo que vamos aprendiendo y cómo se hace en diferentes países, qué hacemos todos para que los muchachos en toda Latinoamérica, todos los médicos, pues tengamos mayores criterios, adoptemos algo que no estamos haciendo, corrijamos alguna cosa o vayamos más hacia adelante. Álvaro, de veras quiero agradecerte mucho otra vez esta participación y enviar un saludo a ti, especialmente un abrazo y a todos los colegas en Chile y a todo tu bello país. Muchas gracias, Fernando, igualmente, y tú sabes que para lo que es educación, para lo que es compartir el conocimiento, yo siempre estoy dispuesto, de manera de que los estudiantes aprendan con el objetivo principal de mejorar a sus pacientes y hacer más felices a los seres humanos, que para eso es lo que estamos en este mundo. Así es, qué bien lo has resumido. Pues gracias y amigos, este ha sido un podcast más del Instituto Mexicano de Flebología. Soy el doctor Fernando Vega Rasgado. Hasta pronto y que sean felices. Hablando de Flebología Podcast. Todos los miércoles por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Presentó el Instituto Mexicano de Flebología.